La lluvia golpeaba el techo de chapa del supermercado Metro, en un barrio residencial de Lima. Pilar Galvez se pasó la mano por la frente, cansada, y se quitó la gorra azul del uniforme. Su turno había terminado 2 horas antes. El gerente había dejado ir a todos los cajeros de segunda línea debido al escaso flujo de clientes en ese lluvioso martes. Pilar se quitó el delantal de trabajo y lo guardó cuidadosamente en su bolso. Tenía 32 años y seguía trabajando en la caja registradora, cobrando a clientes irritados. No era eso lo que había soñado cuando se casó con el prometedor Ramiro Solorzano 5 años atrás. Él le había prometido que, con el avance de su carrera, ella podría dejar ese trabajo, pero siempre surgía algo que lo impedía: la hipoteca, el préstamo del coche, las reformas. Se puso la capucha de una chaqueta ligera y salió corriendo bajo la lluvia. Tenía 20 minutos a pie hasta casa. Podría haber llamado a un taxi, pero no tenía dinero extra. Últimamente, Ramiro se había vuelto aún más tacaño con el presupuesto familiar. «Hay crisis en el país, querida, hay que ahorrar», repetía mientras revisaba cada uno de los recibos de la tienda. Sin embargo, él no se negaba a comprarse camisas nuevas ni a comer en restaurantes con sus socios de negocios. Los 20 minutos bajo la lluvia le dieron a Pilar la oportunidad de pensar. En las últimas semanas, Ramiro se comportaba de forma extraña. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, estaba irritable y al mismo tiempo distante. Antes podía pasar horas hablando de su día en la empresa constructora, de sus compañeros, de los proyectos. Ahora se limitaba a frases generales. Pilar abrió la puerta de su pequeño apartamento en un edificio de varios pisos. Normalmente a esa hora no había nadie en casa y ella disfrutaba de 2 horas de soledad antes de que llegara su marido. Pero hoy se oía su voz desde el dormitorio, apagada, apresurada. Sí, claro. No, ella no lo sabe. El próximo viernes... Bien, quedamos así. Ramiro salió del dormitorio con el teléfono en la mano y se quedó paralizado al ver a Pilar empapada en el vestíbulo. ¿Ya estás en casa? Sus cejas se arquearon. Me han dejado salir antes. Ella se quitó los zapatos y se dirigió al cuarto de baño, dejando huellas de agua en el suelo. ¿Con quién hablabas? Con Gustavo, por trabajo. Se encogió de hombros y dejó el teléfono descuidadamente sobre la mesa de centro. Me han llamado de la oficina por un asunto urgente. Tengo que irme ya. Ramiro se puso rápidamente la chaqueta, le dio un beso en la mejilla y se marchó. Pilar se quedó en el pasillo, con el pelo aún goteando. Algo en su tono de voz, en la prisa con la que salió del apartamento, le hizo sentir un desagradable nudo en el estómago. Entró en el dormitorio y vio que la cama estaba cuidadosamente hecha. Ramiro nunca hacía la cama. Pilar olfateó el aire. Flotaba un ligero aroma a perfume femenino. No era su perfume. Pilar se sentó lentamente en el borde de la cama. Las dudas que había estado ahogando durante las últimas semanas volvieron con fuerza. Miró la mesita donde estaba el teléfono que su marido había olvidado. Nunca antes había revisado sus mensajes o llamadas, ya que lo consideraba una violación de su intimidad. Pero ahora, el teléfono estaba protegido con un código, pero Pilar sabía la combinación. El cumpleaños de su madre, Dorotea. Una mujer que nunca había ocultado su decepción por la elección de su hijo. ¿Vendedora? ¿En serio, Ramiro? ¿Con tu potencial y los contactos de nuestra familia? Pilar abrió la lista de llamadas recientes. La última era de una tal Luciana Vichil. El nombre le sonaba vagamente, pero no conseguía recordar dónde lo había oído. No encontró nada sospechoso en los mensajes, solo conversaciones de trabajo. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo estremecerse. Pilar rápidamente dejó el teléfono en su sitio y se dirigió al baño, abriendo el grifo de la ducha. A través del agua, oyó a Ramiro refunfuñar entre dientes, probablemente porque se había dado cuenta de que se había olvidado el teléfono. «Pilar, ¿estás en la ducha? Me he olvidado el teléfono.
gritó. Sí, me estoy quitando el polvo del trabajo, respondió ella tratando de que su voz sonara normal. Me voy corriendo, volveré tarde. Se cerró la puerta de entrada. Pilar cerró el grifo y se envolvió en una toalla. Un nombre extraño, Luciana Vichil, daba vueltas en su cabeza. ¿Dónde lo había oído? A la mañana siguiente, el turno en la caja del supermercado se le hizo interminable. Pilar pasaba los productos por la caja, daba el cambio y repetía las frases memorizadas sobre la tarjeta de fidelidad. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre Ramiro, sobre los perfumes femeninos en el dormitorio, sobre la misteriosa Luciana. Buenos días. ¿Encontraron todo lo que buscaban? Dijo automáticamente cuando el siguiente cliente se acercó a la caja. Buenos días, respondió una mujer joven con una manicura perfecta, colocando yogures, ensalada y una botella de vino caro en la cinta. ¿Tienen aguacates frescos? Pilar levantó la vista hacia la clienta. Una esbelta morena de 29 años, con un traje de chaqueta impecable, la miraba con cierta condescendencia, como si se sintiera incómoda en aquel supermercado de barrio. En la tarjeta identificativa que llevaba en la chaqueta se leía el nombre Luciana Vichil y el logotipo de la empresa constructora Construir, la misma en la que trabajaba Ramiro. El corazón de Pilar se detuvo. Los aguacates están en la sección de fruta, en el tercer estante, dijo con voz apagada. Gracias, dijo Luciana mirando a Pilar y deteniéndose en su tarjeta identificativa. Algo pasó por los ojos de la mujer, reconocimiento, alarma, pero rápidamente apartó la mirada. No, gracias, no necesito aguacates. Pilar pasó lentamente el resto de la compra, tratando de no mirar a la mujer. En su cabeza se arremolinaban conjeturas y sospechas. Esa Luciana trabajaba con Ramiro. Era joven, guapa y estaba muy arreglada. Su manicura probablemente costaba la mitad del sueldo de Pilar. «Su recibo», dijo Pilar, tendiéndole el ticket. Sus dedos se rozaron por un instante. Luciana olía a las mismas perfumes que Pilar había olido en el dormitorio. «Gracias. Que tenga un buen día». Luciana le dedicó una sonrisa profesional y, cogiendo la bolsa con la compra, se dirigió hacia la salida. El resto del turno pasó como en una nube. Pilar no podía quitarse de la cabeza la imagen de la secretaria tan bien arreglada de la empresa de su marido. Ahora el extraño comportamiento de Ramiro cobraba sentido. Las tardes en el trabajo, el mal humor, la falta de interés por ella como mujer en los últimos meses. Todo apuntaba a lo mismo. Tenía una aventura. Después del trabajo, Pilar no se fue directamente a casa. Se sentó en un banco en un pequeño parque cerca del supermercado y sacó su teléfono. Necesitaba hablar con alguien cercano que pudiera aconsejarla. Margarita, su mejor amiga, trabajaba hasta tarde en un salón de belleza y seguramente estaría ocupada con clientes. Solo le quedaba su padre, Joaquín Galvez, que vivía en Arequipa, a 8 horas en coche de Lima. Después de 5 tonos, respondió. «Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lima? ¿Cómo está tu cuñado?» La voz de su padre, cálida y familiar, hizo que Pilar se sintiera como una niña pequeña que había llegado corriendo con las rodillas magulladas. «Papá, yo...» se atascó, sin saber cómo expresar sus sospechas. «Estoy bien, solo quería oír tu voz». «Mientes», dijo Joaquín con una sonrisa. «Te conozco desde que tenías 3 años, Pilarcita. Cuando titubeas así, es que algo ha pasado». Pilar suspiró. No se le podía ocultar nada a su padre. «Papá, ¿te acuerdas de que mamá decía que se nota cuando los hombres empiezan a ser infieles?» Al otro lado de la línea se hizo el silencio. «¿Ramiro?», preguntó Joaquín al fin. «No lo sé con certeza», dijo Pilar jugueteando con la manga de la chaqueta. «Pero hay indicios. Se queda hasta tarde en el trabajo, está irritable, en nuestro dormitorio huele a perfume ajeno, y hoy me he encontrado con una mujer que trabaja con él. Ayer le llamó por teléfono». «Pilar», dijo su padre con tono serio,
¿Estás segura? ¿No serán solo coincidencias? No lo sé, papá. Creo que me estoy volviendo loca con las sospechas. Escucha, no saques conclusiones precipitadas, pero mantente alerta, observa, recopila información. Joaquín hizo una pausa. Y recuerda que, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar aquí, en Arequipa. Esas palabras reconfortaron a Pilar. Su padre siempre la había apoyado, incluso cuando se casó con Ramiro en contra de su voluntad y se mudó a la capital. Gracias, papá. Tendré cuidado. ¿Cómo estás de salud? ¿Tomas la medicación? Hablaron durante unos 15 minutos más sobre la vida de su padre, sus vecinos y la nueva dieta que le había recetado el médico. Ni una palabra más sobre Ramiro ni sobre sus sospechas. Pero cuando Pilar colgó, se sintió más fuerte. Ya no estaba sola con sus miedos. Pilar regresó a casa a las 8 de la tarde. Ramiro aún no había llegado. Otra reunión de trabajo. Preparó una cena sencilla, comió sola y se acomodó en el sofá con un libro, pero no podía concentrarse en la lectura. Cada ruido detrás de la puerta la hacía sobresaltarse. A las 11:30, la llave giró en la cerradura. Ramiro entró tambaleándose ligeramente y oliendo a alcohol. «Hola, cariño». Se inclinó para besarla, pero Pilar se apartó, fingiendo estar absorta en su libro. «¿Qué tal el día?», preguntó ella, esforzándose porque su voz sonara normal. «Agotador. Un montón de reuniones». Ramiro se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. «No te imaginas la tensión que hay en la oficina por el nuevo proyecto. Me pregunto si esa tensión tendrá algo que ver con Luciana Bichil», pensó Pilar, pero en voz alta dijo: «La cena está en la cocina, si tienes hambre». «No, he comido algo con los compañeros», dijo estirándose. «Voy a darme una ducha y a dormir. Mañana hay que madrugar». Pilar asintió sin apartar la vista del libro, aunque no entendía ni una palabra de lo que había en la página. Cuando Ramiro se metió en el cuarto de baño, se permitió exhalar. No solo olía a alcohol, sino también a esas mismas perfumes. Los perfumes de Luciana. La noche transcurrió inquieta. Ramiro dormía de espaldas a ella, mientras Pilar miraba al techo, repasando en su mente los acontecimientos de los últimos días. El panorama era desagradable, pero necesitaba pruebas, algo más sustancial que el olor a perfume y el comportamiento extraño. «Sé más cuidadosa, observa, recopila información», le aconsejaba su padre, y ella decidió seguir su consejo. A partir de mañana comenzaría su investigación. Si Ramiro realmente la estaba engañando con esa secretaria elegante, lo descubriría sin lugar a dudas. Y entonces decidiría qué hacer. Eran las 3 de la madrugada cuando Pilar finalmente cayó en un sueño inquieto. Soñaba con Luciana con su vestido de novia, y junto a ella estaba Ramiro y todos los invitados aplaudían, excepto su suegra, que con una sonrisa burlona decía: «¿Ves, Pilar? Esta es una mujer digna de mi hijo, no como tú, cajera». La mañana amaneció gris y húmeda. Pilar se despertó con el sonido del despertador a las 6 de la mañana. Ramiro aún dormía. Se levantó en silencio y se dirigió a la cocina a preparar el café. No podía dejar de pensar en su encuentro del día anterior con Luciana. Ramiro apareció en la cocina cuando Pilar terminaba de desayunar. Estaba fresco y despierto, sin rastro del cansancio del día anterior. «Buenos días». Le dio un beso en la mejilla y se sirvió un café. «Hoy tenemos una reunión importante, volveré tarde». «¿Otra vez?». Pilar se esforzó porque su voz sonara indiferente. «Es la tercera vez en una semana». Ramiro se encogió de hombros. «¿Qué le vamos a hacer? Es el trabajo. Alguien tiene que pagar la hipoteca». Esas palabras la hirieron, como de costumbre. Pequeños pinchazos que le recordaban su superioridad, tanto económica como social. Antes se tragaba esos comentarios en silencio, pero ahora algo había cambiado en su interior. «Que tengas un buen día», dijo Pilar, levantándose de la mesa y yendo a prepararse para su turno en el supermercado.
Ramiro, absorto en revisar los mensajes de su teléfono, solo asintió distraídamente. Al salir de la cocina, Pilar notó que su rostro se había transformado. Sus ojos brillaban y una sonrisa se dibujaba en sus labios. Hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa así. En el vestuario del supermercado, Pilar se ponía mecánicamente el uniforme cuando su teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de Ramiro. Se me olvidó decirte que te dejé dinero en la mesita para que te compres unos zapatos nuevos. Cómprate algo, que la semana que viene es tu cumpleaños. Pilar se quedó paralizada. Su cumpleaños había sido 2 meses antes, en marzo. Ramiro se había olvidado de felicitarla entonces, alegando que estaba muy ocupado en el trabajo y ahora de repente había decidido compensarla. Algo no cuadraba. Y entonces llegó un segundo mensaje. Lo siento, me he equivocado. Era para otro chat. El corazón de Pilar se encogió dolorosamente. Zapatos, cumpleaños. Ese mensaje no era para ella. ¿Pero para quién? ¿Para Luciana? Le temblaban las manos cuando respondió. No pasa nada. Que tengas un buen día. Pilar pasó todo el día en la caja registradora como en piloto automático. Sus pensamientos estaban ocupados con el mensaje de la mañana y con Luciana Bichil. ¿Una coincidencia o una señal evidente? Durante la pausa para comer, llamó a su amiga Margarita Quero. Margo, ¿hasta qué hora trabajas hoy? Hasta las 8. ¿Por qué? Se oía el ruido de fondo del salón de belleza donde Margarita trabajaba como peluquera. Necesito hablar contigo. Es importante. La voz de Pilar temblaba. Pili, ¿qué pasa? El tono de Margarita cambió instantáneamente. ¿Estás llorando? No, casi no. Pilar tragó saliva. Ramiro, creo que me está engañando. Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Luego Margarita dijo con determinación. Saldré a las 8. Ven a mi casa, hablamos. El apartamento de Margarita estaba a 10 minutos a pie del salón de belleza. Pequeño, pero acogedor, reflejaba el carácter de su dueña. Alegre, un poco caótico, con muchas fotos en las paredes y baratijas en las estanterías. Cuéntamelo todo, dijo Margarita poniendo una taza de chocolate caliente delante de Pilar y sentándose frente a ella. Pilar lo contó todo. El extraño comportamiento de Ramiro, el olor a perfume ajeno, el número de Luciana en su teléfono, el encuentro con ella en el supermercado y, por último, el mensaje de hoy sobre el cumpleaños y los zapatos. «Hijo de puta», dijo Margarita apretando los puños. «Siempre supe que no te merecía. Margo, no estoy segura. ¿Y si me lo estoy imaginando todo?» Pilar rodeó la taza con las manos como para calentarse. ¿Y si realmente fue un error con el mensaje? ¿Y el olor a perfume en el dormitorio? ¿Y esa Luciana de su oficina? Son demasiadas coincidencias, Pili. Margarita negó con la cabeza. Pero si tienes dudas, hay que conseguir pruebas. ¿Qué pruebas? Hoy es viernes. Dices que se va a quedar otra vez en el trabajo. Vamos a seguirlo. Los ojos de Margarita brillaron con un destello aventurero. Pasaré por la oficina de tu Ramiro, fingiré que le traigo folletos sobre nuestros servicios y averiguaré si se ha ido. Luego veremos a dónde va. Pilar dudaba. Seguir a alguien le parecía algo indigno, mezquino. Pero, ¿y si era la única manera de descubrir la verdad? Está bien, asintió finalmente. Hagámoslo. A las 9 de la noche, Pilar y Margarita estaban sentadas en el viejo Toyota de Margarita frente a la oficina de la empresa constructora Construir. La mayoría de las ventanas del alto edificio ya estaban apagadas, pero la luz de la recepción de la primera planta seguía encendida. «Mira», dijo Margarita señalando la salida del edificio. «Ahí está tu guapo». Ramiro salió por las puertas de cristal de la oficina, pero no estaba solo. Junto a él caminaba Luciana Bichil, la secretaria a la que Pilar atendía en el supermercado. Hablaban animadamente y Ramiro le tocó el codo un par de veces, un gesto que denotaba intimidad. «¿Es ella?», preguntó Margarita, aunque la respuesta era obvia.
Pilar no podía articular palabra. Se limitó a asentir con la cabeza, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Ramiro y Luciana se pusieron en marcha sin darse cuenta del coche con las dos mujeres. Margarita arrancó y lo siguió lentamente manteniendo la distancia. «Cabrón», murmuró. «Pili, lo siento mucho». Pilar miraba la espalda de su marido, cómo se inclinaba hacia Luciana y le decía algo que la hacía reír. En su mente aparecieron imágenes de cuando conoció a Ramiro 5 años atrás. Él también la hacía reír, también le tocaba el codo con la misma delicadeza, también la miraba con la misma ternura. La pareja se detuvo a la entrada de la cafetería El Cordón, uno de los lugares más caros del barrio. Ramiro abrió la puerta dejando pasar a Luciana y desaparecieron en el interior. «Tu marido dijo que tenían problemas económicos, ¿no?», comentó Margarita, «pero para El Cordón sí que hay dinero». Aparcaron al otro lado de la calle. Desde el coche se veía perfectamente a través de los grandes ventanales de la cafetería cómo Ramiro y Luciana se sentaban en una mesa en un rincón. Estaban demasiado cerca el uno del otro para ser socios de negocios. Pidieron vino. Luciana le enseñaba algo en su teléfono y ambos se reían. «¿Quieres entrar?», preguntó Margarita. «¿Montar un escándalo?». Pilar negó con la cabeza. Humillarse y montar una escena en público no era lo suyo. «No, quiero saber más. Entender lo serio que era todo». Se quedaron en el coche alrededor de 1 hora, observando cómo Ramiro y Luciana cenaban, charlaban y reían. Una vez él le tomó la mano. Una vez ella le arregló el pelo. Los gestos no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. «¿Ya basta de beber?». Margarita cubrió la mano de su amiga con la suya. «Solo te estás haciendo más daño». «Un poco más». Pilar no podía apartar la mirada de aquella escena. Quería recordar cada detalle, cada gesto, como si eso pudiera ayudarla a comprender dónde y cuándo todo había empezado a torcerse. Finalmente, la pareja salió del café. Ramiro pagó y salieron a la calle. Abrazó a Luciana por la cintura, un gesto que no dejaba lugar a dudas. Se dirigieron hacia un barrio residencial cercano. «¿Vamos tras ellos?», preguntó Margarita. «No», respondió Pilar, recostándose en el asiento y cerrando los ojos. «Ya he visto suficiente. Ahora lo sé con certeza». Margarita arrancó el coche y giró hacia su casa. «Te quedas en mi casa esta noche. No deberías volver a la tuya en ese estado». Pilar negó con la cabeza. «Gracias, pero no. Necesito pensar, sola». «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé, Margo. Todavía no lo sé». Pilar regresó a su apartamento vacío alrededor de las 11 de la noche. Encendió la luz y miró a su alrededor como si fuera la primera vez que veía aquel lugar. Las fotos de ella y Ramiro en la cómoda, sus cosas esparcidas por el dormitorio, su cepillo de dientes en el baño. 5 años de matrimonio. 5 años durante los cuales había soportado el trato despectivo de su suegra, sus constantes recordatorios de que solo era una cajera. 5 años en los que había pospuesto sus sueños, tener su propio pequeño negocio, viajar, tener un hijo. El teléfono de Pilar sonó, interrumpiendo el torrente de pensamientos sombríos. Era Ramiro. ¿Sí? Su voz sonaba cansada. «Pilar, voy a llegar tarde. Se ha alargado la reunión». Su voz sonaba ebria y demasiado alta. Se oía una risa de mujer de fondo. «Lo entiendo». Apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «No te hagas. Eres la mejor». Hizo una pausa. «Quizá me quede a dormir en casa de Gustavo. Vive cerca de la oficina, para no tener que cruzar toda la ciudad. No me esperes». «Claro». Pilar oyó cómo le temblaba la voz. «Buenas noches, Ramiro». Colgó y se dejó caer lentamente sobre la cama. Gustavo, el mismo amigo que siempre le cubría. Ramiro ni siquiera se había esforzado mucho por inventar una mentira convincente. De repente, el teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció Dorotea. Su suegra nunca la llamaba directamente.
Prefería comunicarse a través de su hijo. Era extraño. Buenas tardes, señora Solorzano. Pilar se esforzó porque su voz sonara tranquila y respetuosa. Ah, eres tú. La decepción en la voz de Dorotea era evidente. Quería hablar con Ramiro. No contesta el teléfono. Está en una reunión. Pilar cerró los ojos, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Quieres que le diga algo? Nada urgente. Dorotea hizo una pausa. Solo quería discutir con él los detalles del banquete, pero no creo que tú puedas ayudarme con eso. ¿Banquete? Pilar frunció el ceño. ¿Qué banquete? Oh, ¿Ramiro no te lo ha dicho? En la voz de su suegra se notaba la sorpresa, pero no era muy sincera. El próximo viernes celebramos una fiesta por su ascenso. Solo será una pequeña recepción para amigos de la familia y compañeros de trabajo. Nada especial. Pilar sintió que el corazón le daba un vuelco. Un ascenso. Ramiro había conseguido un ascenso y no se lo había dicho. Su madre estaba organizando un banquete y ella se había enterado por casualidad. No sabía nada del ascenso, dijo con voz apagada. Ni del banquete. Seguramente Ramiro quería darte una sorpresa, dijo Dorotea, disfrutando claramente de la situación. Pero ya que lo sabes, quizás sea mejor así. Comprenderás que es un acontecimiento importante. Habrá gente influyente. Habrá que presentarse como es debido. Pilar apretó los dientes. Sabía perfectamente a qué se refería su suegra, su ropa barata, sus modales, su forma de hablar. Todo, en opinión de Dorotea, era insuficiente para su círculo social. Le diré a Ramiro que ha llamado, respondió secamente. Buenas noches, señora Solorzano. Buenas noches, Pilar, respondió Dorotea y tras una pausa añadió con fingida preocupación. Y no te preocupes por el banquete. Entiendo que puedas sentirte incómoda en un ambiente así. Si quieres, no vengas. Ramiro lo entenderá. Pilar no respondió. Simplemente colgó y tiró el teléfono sobre la cama. Así que la situación estaba clara. Ramiro había conseguido un ascenso. Su madre iba a dar un banquete. Y ella, su esposa, se enteraba por su suegra, que, en esencia, le sugería que no fuera para no deshonrar a la familia. Y Ramiro, probablemente, estaba con Luciana, con la mujer que ishfii en su círculo, con la mujer a la que le compra zapatos para su cumpleaños, mientras se olvida del verdadero cumpleaños de su esposa. Pilar se levantó y se acercó a la ventana. Había empezado a llover y las gotas golpeaban el cristal. Miró las luces de la ciudad nocturna y sintió que algo se rompía dentro de ella y al mismo tiempo algo nuevo nacía. Ya no se trataba de sospechas o conjeturas, eran hechos. Su marido la engañaba con la secretaria de su oficina. Su madre organizaba una fiesta en su honor y, de hecho, le pedía que no fuera. Y, quizás lo más doloroso, Ramiro no le había dicho ni una palabra sobre su ascenso. Durante 5 años había sido una buena esposa, paciente, comprensiva, modesta. Lo había apoyado cuando él estaba empezando su carrera, había ahorrado en sí misma para que él pudiera vestirse como corresponde a un gerente. Había aguantado las burlas de su madre y la condescendencia de sus amigos. Y así era como la agradecían, con traición, mentiras y humillación. Pilar se secó las lágrimas sin darse cuenta de cuándo había empezado a llorar. Bueno, ahora sabía la verdad. Sabía que Ramiro estaba con Luciana, mientras ella estaba sola en su apartamento. Sabía que su suegra la consideraba indigna de asistir al banquete en honor de Ramiro. Ahora tenía que decidir qué hacer. La mañana del sábado amaneció sombría. Pilar yacía en la cama, escuchando los sonidos que llegaban desde la ventana, el ruido de los coches que pasaban, las voces de los niños en el parque, los gritos de los vendedores del mercado en la calle de al lado. Ramiro no volvió a casa hasta la madrugada, oliendo a alcohol y a los perfumes de Luciana. Creía que Pilar estaba dormida, pero ella fingía estarlo, dando la espalda a la pared. Ahora, a las 8 de la mañana,
Él seguía durmiendo, roncando y estirado en la cama. Pilar se levantó con cuidado y fue a la cocina. En su cabeza daban vueltas los pensamientos sobre la noche anterior, sobre la conversación con su suegra, sobre cómo ella y Margarita habían seguido a su marido y a su amante. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para aclarar sus ideas y decidir qué hacer. ¿Divorcio? ¿Una conversación franca con Ramiro? ¿O algo más? Al poco rato, Ramiro entró en la cocina tambaleándose y agarrándose la cabeza. «Buenos días», murmuró mientras abría la nevera. «¿Hay algo para el dolor de cabeza?» «En el botiquín», respondió Pilar secamente, sin mirarlo. Ramiro encontró las pastillas, las tomó con agua y se sentó frente a ella. «Perdona por lo de ayer. Se me alargó una reunión con unos clientes y tuve que pasar la noche en casa de Gustavo». Pilar levantó la vista hacia él. Mentir a la cara sin pestañear. ¿Cuándo había aprendido a hacerlo? «Te ha llamado tu madre», dijo con voz tranquila. Ramiro se tensó. ¿Sí? ¿Qué quería? Preguntaba por un banquete. «En honor a tu ascenso». Se hizo el silencio. Ramiro tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Ah, eso», dijo con un gesto de la mano. «No es nada especial, solo una formalidad. Una pequeña celebración por mi nombramiento como subdirector técnico». «Enhorabuena». Pilar sintió un nudo en la garganta. «¿Cuándo ibas a decírmelo?» «Justo hoy», desvió la mirada. «Ha sido muy reciente. Estaba esperando la orden oficial». «¿Y el banquete?» Pilar no se daba por vencida. «Tu madre ya lo tenía todo organizado y ni siquiera me lo mencionaste». Ramiro se frotó la nariz. «Escucha, no estoy de humor para discutir. Me duele la cabeza. Sí, habrá banquete. El viernes. En el restaurante El Mirador. ¿Contenta?» Pilar miró al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba aquel Ramiro cariñoso que lo compartía todo con ella, que la llamaba su piae, que alardeaba de ella ante sus amigos? «¿Estás bien?», preguntó Ramiro de repente, mirándola. «Estás toda roja». Pilar se tocó las mejillas. Efectivamente, ardían. «No me encuentro bien», respondió, y no era del todo mentira. Todos esos pensamientos, la conciencia de la traición de su marido, la estaban haciendo temblar. «¿Quieres que te tome la temperatura?». En la voz de Ramiro se notaba la preocupación, pero Pilar ya no creía en su sinceridad. «Sí, probablemente», se levantó de la mesa. «Voy a acostarme un rato». «Bien, descansa», asintió él. «Yo voy a salir a correr, necesito airearme». «¿Airearte o encontrarte con Luciana?», pensó Pilar, pero no dijo nada. Ramiro se marchó media hora más tarde, vestido con un chándal y llevándose el teléfono. Antes de salir, se asomó al dormitorio, donde Pilar yacía cubierta con una manta. «No tardaré mucho», dijo. «¿Necesitas algo de la farmacia?». «No, gracias», respondió ella, esforzándose porque su voz sonara débil. «Lo tengo todo». Cuando se cerró la puerta, Pilar echó la manta hacia atrás y se levantó. Tenía escalofríos nerviosos, pero no era por la enfermedad. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó paralizada al ver el teléfono de Ramiro sobre la mesa. Se lo había olvidado. O lo había dejado allí a propósito para que ella no pudiera ver a dónde iba. Pilar cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero ella sabía la contraseña. El cumpleaños de su suegra. Ayer funcionó, pero hoy el teléfono no se desbloqueó. Ramiro había cambiado la contraseña. Era otra pequeña pieza del mosaico de mentiras y traición. Pilar dejó el teléfono en su sitio y volvió al dormitorio. Realmente necesitaba descansar un poco. La noche en vela se hacía notar. Se acostó y cerró los ojos, pero no conseguía conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas fragmentos de las conversaciones del día anterior, las imágenes de Ramiro y Luciana en la cafetería, el tono despectivo de su suegra. Un timbre interrumpió sus pensamientos.
El teléfono fijo, que estaba en la mesita de noche, sonaba raramente. Lo usaban principalmente para llamadas de emergencia o cuando los móviles no tenían cobertura. ¿Hola? Pilar descolgó el auricular. ¿Está Ramiro en casa? La voz de su suegra sonaba tan arrogante como siempre. No contesta al móvil. Ha salido a correr. Pilar tragó saliva. Se ha dejado el móvil en casa. Entendido. Dorotea suspiró. Dile que me llame. Tenemos que discutir los detalles del banquete. Y otra cosa, titubeó. ¿Vendrás? La pregunta tomó a Pilar por sorpresa. ¿No quieres que vaya? Es solo que creo... La suegra buscaba las palabras adecuadas. Será un evento bastante formal. Habrá mucha gente importante. Podrías sentirte fuera de lugar. Soy la esposa de Ramiro, respondió Pilar con firmeza. Por supuesto que iré a apoyarlo. Como quieras, dijo Dorotea con tono de descontento. Pero procura vestirte adecuadamente. Es importante para la carrera de Ramiro. Dorotea colgó sin esperar respuesta. Pilar se quedó sentada, apretando el teléfono entre las manos. Las palabras de su suegra resonaban en sus oídos. Procura tener un aspecto adecuado, como si fuera una vergüenza para la familia Solorzano, como si su existencia fuera algo incómodo que había que ocultar. El teléfono fijo volvió a sonar al cabo de un par de minutos. Pilar suspiró y descolgó. ¿Sí? Es Ramiro Solorzano. Una voz masculina desconocida. No está en casa. ¿Quiere dejarle algo? No, gracias. Llamaré más tarde. El hombre colgó. Pilar dejó el teléfono y se recostó sobre la almohada. Quizás era realmente una llamada de trabajo, o quizás... no debía volverse paranoica. Ya tenía suficientes pruebas reales de su infidelidad. Ramiro regresó casi 3 horas después, sudoroso y jadeante, pero con cierto entusiasmo en los ojos. ¿Cómo te encuentras?, preguntó asomándose al dormitorio. Mejor, respondió Pilar sentándose en la cama. Ha llamado tu madre. Pide que la llames por lo del banquete. Ah, gracias, frunció el ceño. ¿Ha llamado al fijo? Sí, dice que no contestas al móvil. Me lo he dejado en casa. Ramiro miró a su alrededor nervioso. ¿Dónde está? En la mesa de la cocina, respondió Pilar. ¿Dónde lo dejaste? Ramiro asintió y se dirigió a la cocina. Pilar oyó cómo comprobaba el teléfono y luego marcaba un número. Probablemente llamaba a su madre. No podía distinguir las palabras, solo el tono, seco y formal. Luego, al parecer, marcó otro número y su voz se volvió más suave, más íntima. Pilar aguzó el oído. Sí, acabo de llegar. No, aún no he hablado con ella. Claro que irás al banquete. Te lo prometí. Pilar se levantó en silencio de la cama y se acercó a la puerta del dormitorio, dejando una pequeña rendija. A través de ella vio la espalda de Ramiro, que estaba de pie, apoyado en la mesa de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. Lo sé, pero mi madre insiste. Sí, se ha enterado. No, no todo. Bajó la voz. Luciana, no empieces otra vez. Pilar cerró los ojos. Luciana. Está hablando con Luciana. Aquí mismo, en su casa, a pocos metros de ella. Claro que irá al banquete. ¿Qué puedo hacer? Es mi esposa, suspiró Ramiro. No, entiendo tus sentimientos, pero... Pausa. Pilar contuvo la respiración. Ramiro volvió a hablar, aún más bajo. Escucha, no puedo simplemente no invitarla. Habrá preguntas. Sé que quieres estar conmigo. Yo también. Pero necesitamos tiempo. Otra pausa, más larga. Luego Ramiro respondió con irritación. No, ella nos avergonzará. No la invité. No le dije nada sobre el banquete. Pero mi madre se ha ido de la lengua. Las palabras golpearon a Pilar como una bofetada. Nos deshonrará. No la he invitado. Ramiro se avergonzaba de ella. Se avergonzaba tanto que había decidido no invitarla a un evento importante de su carrera. Sí, todo irá bien. Yo me encargaré de ello. Te quiero. Esas 3 palabras,
pronunciadas por Ramiro al teléfono, fueron la gota que colmó el vaso. Pilar se apartó de la puerta, sintiendo que las piernas le temblaban. Volvió a la cama y se sentó, tratando de calmar el temblor de sus manos. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ella no se daba cuenta. La conversación telefónica en la cocina había terminado. Pilar oyó pasos. Ramiro se dirigía al baño. Se secó rápidamente las lágrimas y se metió bajo las mantas, fingiendo estar dormida. Un minuto después, se oyó el ruido de la ducha. Pilar cogió su móvil y marcó el número de Margarita. Margo, susurró cuando su amiga respondió. No iba a invitarme. Dijo que los avergonzaría. Le oí hablar con Luciana. ¿Qué? La voz de Margarita sonaba indignada. Repite lo que ha dicho. No, ella nos va a avergonzar, no la he invitado, repitió Pilar, sintiendo cómo cada palabra le partía el corazón. ¡Cabrón!, exhaló Margarita. Pili, tienes que dejarlo. O... se calló. ¿O qué? O hacer que se arrepienta de lo que ha dicho, dijo Margarita con voz dura. Pasaré a recogerte dentro de 1 hora. Tenemos que hablar, no por teléfono. Margarita colgó. Pilar escondió el teléfono debajo de la almohada y volvió a fingir que dormía cuando Ramiro salió del baño. Se acercó a la cama y se quedó mirándola un rato. Luego se inclinó y le dio un beso en la frente, un gesto que hasta hacía poco le hacía latir el corazón y que ahora le parecía falso y vacío. «Tengo que ir a la oficina», dijo en voz baja, «y luego me reuniré con mi madre. Volveré tarde, no me esperes». Pilar no respondió, siguió respirando con regularidad, como si estuviera dormida. Ramiro se quedó un rato más y luego salió del dormitorio. Unos minutos después, se cerró la puerta de entrada. Ella esperó otros 10 minutos, escuchando, por si acaso se trataba de una maniobra engañosa. ¿No volvería, habiéndose olvidado algo? Pero el apartamento permaneció en silencio. Entonces Pilar se levantó, fue al baño y se miró en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas, el rostro pálido y el cabello revuelto. Nos deshonrará. Tenía razón. ¿Realmente no encajaba en su nuevo mundo? En el mundo del subdirector técnico, de las cenas de negocios y las relaciones influyentes. Pilar abrió el grifo del agua fría y se lavó la cara. No. No se trataba de su aspecto ni de sus modales. Se trataba de la vergüenza que él sentía por su origen, por su trabajo. Se avergonzaba de que su esposa fuera una simple cajera de supermercado, hija de un mecánico de un pueblo de provincias. Se trataba de su vanidad y de su deseo de estar a la altura de las expectativas de su madre. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. En el umbral estaba Margarita, con expresión decidida y una gran bolsa en las manos. «He traído vino», dijo al entrar en el apartamento. «Tenemos que hablar seriamente». Se acomodaron en la cocina. Margarita descorchó una botella de tinto y sirvió 2 copas. «Por la verdad», dijo, levantando su copa. «Por la verdad», repitió Pilar bebiendo un sorbo. El vino era ácido y calentaba. «Cuéntamelo todo», exigió Margarita. «Todos los detalles». Pilar le contó la conversación telefónica que había escuchado sin omitir nada. Ni «nos va a deshonrar», ni «no la invité», ni el «te quiero» final dirigido a Luciana. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Margarita cuando terminó. «No lo sé». Pilar negó con la cabeza. «Una parte de mí quiere simplemente hacer las maletas e irse con mi padre. Volver a Arequipa, empezar de nuevo. ¿Y la otra parte?». Pilar dio otro sorbo al vino. «La otra parte quiere vengarse, demostrarle que no puede tratarme así, que no soy basura que se puede tirar a la basura». «Esa es la parte que quiero oír», dijo Margarita inclinándose hacia ella. «La venganza es un plato que se sirve frío, y tú y yo podemos preparar algo especial». Hablaron durante horas. Se acabó el vino y Margarita sacó una segunda botella de su bolso. El plan de venganza iba tomando forma, primero vaga, luego cada vez más concreta.
Hay que llamar a papá, dijo Pilar cuando discutieron los detalles principales. Tiene que saberlo. Marcó el número de Joaquín. Su padre respondió al segundo tono. «¿Pilarcita? ¿Todo bien?» «No, papá». Pilar sintió que las lágrimas volvían a nublarle la vista. «Tenías razón sobre Ramiro. Él tiene una aventura y se avergüenza de mí. No quiso invitarme al banquete de su ascenso». Joaquín se quedó callado unos segundos y luego soltó un taco. «Voy para allá», dijo con determinación. «No, papá, no hace falta». Pilar negó con la cabeza, aunque su padre no podía verlo. «Tengo un plan. Quiero demostrarle que no puede tratarme así». «¿Qué tienes pensado hacer?» La voz de su padre denotaba preocupación. Pilar miró a Margarita y comenzó a contarle todo. A medida que exponía su plan, la voz de Joaquín se volvía cada vez más aprobatoria. «Necesitarás dinero», dijo cuando ella terminó. «Te lo enviaré». Y titubeó. «Estoy orgulloso de ti, hija. Eres más fuerte de lo que crees». Esas palabras hicieron sonreír a Pilar por primera vez en todo el día. «Gracias, papá. Te llamaré mañana». Colgó y miró a Margarita. «Te apoya». «Por supuesto que te apoya», asintió ella. «Eres su hija, y te mereces algo mejor que ese hipócrita bastardo». Continuaron discutiendo los detalles. El plan requería preparación, dinero y valentía, pero lo más importante era mantener la cabeza fría, sin berrinches, sin revelaciones prematuras. Todo debía suceder en el momento y en el lugar adecuados. Cuando Margarita se marchó, ya era bien pasada la medianoche. Ramiro no había regresado, probablemente estaba con Luciana. «Nos vemos mañana», dijo Margarita abrazando a su amiga. «Sé fuerte, y recuerda que no estás sola». Pilar asintió y cerró la puerta tras ella. Entró en el dormitorio y se tumbó en la cama, mirando al techo. Ya no sentía el dolor agudo que había experimentado al oír las palabras de su marido. Ahora solo había determinación y expectación. El banquete se celebraría el próximo viernes. Tenía 6 días para prepararse, 6 días para pasar de víctima a vengada, 6 días para hacer que Ramiro Solorzano se arrepintiera de haber dicho: «Ella nos deshonrará». El domingo por la mañana temprano, Pilar ya estaba en la estación de autobuses. Le había dejado una nota a Ramiro diciendo que iba a visitar a su padre, lo cual era cierto, pero sin dar detalles. Nada sobre la conversación que había escuchado, nada sobre su plan de venganza. Solo un breve mensaje: «Me he ido a Arequipa con papá. Volveré el martes. Pilar». El viaje de 8 horas en un viejo autobús le dio tiempo para pensar. Por la ventana se veían los paisajes de Perú. Primero las afueras de Lima, luego las zonas costeras y después las serpenteantes carreteras de montaña. Pilar se sentó y se quedó mirando por la ventana, pero no vio nada de esa belleza. Repetía en su cabeza las palabras de Ramiro: «No, nos va a avergonzar, no la invité». Cada palabra era como una puñalada, cada palabra alimentaba su ira. El autobús llegó a Arequipa con retraso, ya pasadas las 6 de la tarde. En la estación de autobuses la esperaba su padre, un hombre bajito y robusto, con el pelo canoso y la piel bronceada por el trabajo constante al aire libre. Al ver a su hija, la recibió con los brazos abiertos. «Pilarcita», dijo con ternura, abrazándola con fuerza. «¿Cómo te he echado de menos?» «Yo también, papá». Pilar se acurrucó contra su hombro, sintiendo un olor familiar, una mezcla de tabaco, aceite de máquina y loción para después de afeitarse. Volvieron a casa en la vieja camioneta de Joaquín. Su padre vivía en una pequeña casa a las afueras de Arequipa, una construcción de 2 pisos de piedra volcánica blanca, con un patio interior y un jardín que él cultivaba desde que se jubiló. Era la casa donde Pilar había crecido, donde había pasado su infancia y su juventud. «He preparado tu plato favorito», dijo Joaquín cuando entraron en la casa. «Ceviche, según la receta de tu madre». Pilar sonrió. Su madre había fallecido 5 años antes,
poco antes de su boda con Ramiro, pero su padre seguía cocinando sus platos estrella, como si quisiera mantener su presencia en la casa. Cenaron en el patio interior, bajo el viejo aguacatero. Joaquín le habló de los vecinos, de sus experimentos en el jardín, de la nueva medicina que le había recetado el médico para el artritis. Pilar escuchaba, asentía, sonreía en los momentos oportunos, pero sus pensamientos estaban lejos. Bueno, dijo finalmente su padre dejando el tenedor. Basta de rodeos. Cuéntame qué te pasa realmente. Y Pilar se lo contó todo, desde el principio hasta el final. Sus sospechas, su encuentro con Luciana en el supermercado, el seguimiento con Margarita, la conversación que había escuchado. Joaquín escuchó en silencio, solo los músculos de sus mejillas delataban su tensión interior. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó cuando ella terminó. Dejarlo, dijo Pilar apretando los puños. Pero no así sin más. Quiero que recuerde cómo me perdió, que él y su amante sufrieran la misma humillación que yo he sufrido todos estos años. Joaquín miró a su hija durante un largo rato y luego asintió lentamente. Tu madre estaría orgullosa de ti. Siempre decía que una mujer debe saber defenderse, dijo levantándose de la mesa. Vamos, quiero enseñarte algo. Subieron al segundo piso, a una pequeña habitación que en otro tiempo había sido el dormitorio de sus padres. Joaquín se acercó a una vieja cómoda y abrió el cajón inferior. De allí sacó una caja de galletas de hojalata. Tu madre empezó a guardarlo cuando eras pequeña, dijo, abriendo la caja. Para tu futuro, para la universidad, para tu boda, para lo que necesites. En la caja había dinero, no era una gran cantidad, pero sí considerable para una familia de recursos modestos. Añadí un poco después de su muerte, continuó Joaquín, y también hay algo que quedó de la venta de sus joyas. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo y dejó caer en la palma de la mano un par de pendientes de oro con esmeraldas y un fino collar. Era su joya favorita, dijo en voz baja. Lo guardaba para ocasiones especiales. Creo que esta es una de esas ocasiones. Papá, no puedo, comenzó Pilar, pero su padre la interrumpió. Puedes, y debes hacerlo. Ese dinero y esas joyas te pertenecen. Tu madre querría que los usaras para empezar una nueva vida. Hablaron hasta altas horas de la noche, sentados en el salón. Joaquín le preguntó por los detalles del plan, le dio su opinión, a veces discutió, pero en general apoyó la decisión de su hija. Solo ten cuidado, le dijo cuando finalmente se fueron a dormir. No dejes que la ira te ciegue. La venganza es buena cuando es justa, no cruel. Lo sé, papá, dijo Pilar dándole un beso en la mejilla. Solo quiero darle una lección y empezar una nueva vida. El lunes comenzó con una jornada de compras. Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú, ofrecía muchas más posibilidades para ir de compras de las que podía permitirse en Lima. Con el dinero de su madre y la cantidad adicional que le había dado su padre, Pilar podía elegir sin mirar los precios. Joaquín y ella recorrieron varias boutiques del centro de la ciudad. En la tercera, Pilar encontró lo que buscaba. Un elegante vestido de noche de color esmeralda intenso, con la espalda descubierta y un escote discreto pero elegante. Combinaba perfectamente con las joyas de su madre y, lo que era más importante, le quedaba como si estuviera hecho a medida. «Te pareces a tu madre», le dijo Joaquín en voz baja cuando salió del probador. «Igual de guapa y orgullosa». Después del vestido compraron unos zapatos negros de tacón alto con tiras finas, un pequeño bolso de noche y un chal, por si la noche era fresca. «Ahora vamos a ver a Consuela», dijo Joaquín con determinación cuando terminaron las compras. Consuela era una vieja conocida de la familia y la dueña del mejor salón de belleza del barrio. A pesar de que era lunes, día de cierre habitual del salón, abrió las puertas especialmente para Pilar. «Mirad quién ha venido», exclamó Consuela abrazando a Pilar.
La chica que ha conquistado la capital. No del todo, sonrió Pilar, pero estoy trabajando en ello. Durante las 3 horas siguientes, Consuela hizo magia con su cabello, cortándoselo y peinándoselo. Luego vino la clase de maquillaje, no el de todos los días, que Pilar ya sabía hacer, sino el de noche, más sofisticado. Los hombres son tan tontos, decía Consuela mientras le enseñaba a aplicar correctamente la sombra de ojos. Creen que lo que nos interesa es su dinero o su estatus, pero lo que necesitamos es respeto, simplemente respeto. Al final del día, Pilar apenas se reconocía en el espejo. El nuevo corte de pelo, un elegante bob ligeramente asimétrico, resaltaba sus pómulos y le daba una mirada más abierta. El maquillaje, aunque era solo una prueba, mostraba el efecto que podía causar el día del banquete. «Pareces una estrella de cine», le dijo Joaquín cuando regresaron a casa. «Tu marido no sabe lo que se pierde». Por la noche, cuando su padre ya se había acostado, Pilar llamó a Margarita. «Todo va según lo previsto», le dijo a su amiga. «El vestido está comprado, el peinado hecho. Solo queda reunir todas las pruebas». «Yo tampoco he perdido el tiempo», respondió Margarita. «He investigado un poco. Resulta que nuestra Luciana no es tan sencilla como parece. Ya tuvo un romance con un jefe casado en su anterior trabajo. Terminó en escándalo. ¿Cómo lo sabes? Mi prima trabaja en esa empresa. Cuando le describí a Luciana, enseguida se acordó de esa historia». Pilar negó con la cabeza. La historia se ponía cada vez más interesante. «¿Y los documentos financieros?», preguntó. «En ese frente también hay avances». Margarita bajó la voz, aunque Pilar estaba segura de que no había nadie en el apartamento de su amiga. «¿Te acuerdas de Carlos, el primo de mi ex? Trabaja en Hacienda». No pudo decir nada concreto, pero insinuó que la empresa de tu marido está bajo vigilancia extraoficial. Hay algo raro con los contratos. Pilar se quedó pensativa. Recordaba vagamente que Ramiro había mencionado un par de veces algo sobre esquemas de optimización y acuerdos con las personas adecuadas. En ese momento no le había dado importancia. «Creo que tendremos que centrarnos en el cambio personal», dijo tras una pausa. «Mejor no meterse en maquinaciones financieras, puede ser peligroso». «Estoy de acuerdo», respondió Margarita. «¿Cuándo vuelves?» «Mañana por la tarde. Llegaré a Lima al anochecer». «Perfecto. Pasaré a verte el miércoles y prepararemos los últimos detalles». Hablaron un poco más, discutiendo los detalles del plan. Cuando Pilar colgó el teléfono, sintió una extraña tranquilidad. La ira que había sentido los primeros días después del descubrimiento se había transformado en una fría determinación. El martes lo pasó haciendo los últimos preparativos y despidiéndose de su padre. Joaquín insistió en acompañar a su hija a la estación de autobuses, aunque normalmente prefería despedirse en casa. «Sé fuerte, Pilarcita», le dijo, abrazándola antes de que subiera al autobús. «Y recuerda, pase lo que pase, aquí siempre tendrás un hogar». «Gracias, papá», respondió Pilar abrazándolo con fuerza. «Por todo». El viaje de vuelta a Lima se le hizo más corto. Pilar dormitó durante la mayor parte del trayecto, despertándose solo en las paradas. Se sentía descansada y lista para actuar con determinación. Ramiro la recibió con una alegría fingida. Incluso había comprado flores, un ramo modesto que más bien ponía de manifiesto su tacañería que su atención. «¿Qué tal el viaje? ¿Cómo está tu padre?», preguntó él mientras la ayudaba a llevar la bolsa al apartamento. «Bien», respondió Pilar lacónicamente. «Tu padre te manda saludos». Notó que Ramiro apenas había mirado su nuevo peinado. En cambio, examinó atentamente la bolsa, como esperando ver compras caras que no podía permitirse. «¿Ha pasado algo en el trabajo?», preguntó Pilar cuando se sentaron a cenar. «Pareces tenso». «Nada especial», respondió él encogiéndose de hombros. «Los problemas habituales con el proyecto».
¿Y cómo van los preparativos para el banquete?, preguntó ella con la mayor indiferencia posible. Ramiro se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Todo bien. Mamá se encarga de la organización. ¿Necesito preparar algo? ¿Comprar un vestido? Sí, estaría bien. Evitó mirarla. Nada demasiado llamativo. Habrá gente importante. Lo entiendo. Pilar sonrió suavemente. No te preocupes, no te avergonzaré. Ramiro se estremeció al oír la palabra Datsu y rápidamente cambió de tema. Más tarde, cuando él ya dormía, Pilar se levantó en silencio de la cama y se dirigió al salón. Del cajón inferior de la cómoda, debajo de una pila de jerseys de invierno, sacó una pequeña caja. Allí, envueltos en calcetines, estaban sus ahorros, el dinero que había guardado en secreto de cada sueldo durante los últimos 2 años. Al principio ahorraba para cursos de formación, soñaba con estudiar diseño de interiores. Pero Ramiro siempre encontraba una razón por la que no era el momento de gastar dinero en tonterías. Ahora esos ahorros le servirían para otro propósito. Pilar los sumó al dinero que le había dado su padre y lo guardó todo en una caja nueva que había comprado en Arequipa. Luego sacó de su bolso las joyas de su madre y se las probó ante un pequeño espejo. Las esmeraldas brillaban suavemente en la penumbra de la habitación. Quedarían perfectas con el vestido nuevo. El miércoles transcurrió con las tareas habituales. Turno en el supermercado, tareas domésticas. Ramiro volvió tarde, como de costumbre, impregnado del mismo perfume que últimamente siempre llevaba, las fragancias de Luciana. Por la noche llegó Margarita, supuestamente para devolver un libro que había tomado prestado de Pilar. Ramiro la saludó, pero rápidamente se retiró a su habitación, alegando que estaba cansado. «Cobarde», susurró Margarita cuando se quedaron solos. «Tiene miedo de mirarme a los ojos después de que lo vi con su amante». Se acomodaron en la cocina fingiendo tomar té y discutir el libro, pero en realidad hablando en voz baja sobre el banquete que se avecinaba. «Hablé con Diego», dijo Margarita inclinándose hacia mí. «Ha accedido a ayudarnos». Diego era el hermano de Margarita y trabajaba como fotógrafo en una de las revistas de Lima. «¿Estará en el banquete?» «Sí, como representante de la prensa. Hará fotos para la crónica social. Dorotea estará encantada. Es lo único que quiere, que escriban sobre su familia en los periódicos». Pilar asintió. Era perfecto. Su suegra no rechazaría la prensa, aunque intuyera algo raro. «¿Y qué hay de las pruebas?», preguntó ella. Margarita sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Pilar. «Aquí está todo lo que hemos podido reunir. Las fotos que hicimos en la cafetería, las copias de los documentos de Luciana, que demuestran que no es solo una compañera de trabajo, y algo interesante que encontré en las redes sociales, fotos de Ramiro y Luciana en la fiesta de empresa del año pasado. Ya entonces eran demasiado íntimos». Pilar revisó el contenido del sobre. Margarita había hecho un trabajo impresionante. Las pruebas eran irrefutables. «¿Crees que es suficiente?», preguntó ella. «¿Para avergonzarlo públicamente?» «Más que suficiente», asintió Margarita. «Además, tenemos una baza, el tiempo. Elegiremos el momento en que todos los invitados estén reunidos cuando Ramiro sea el centro de atención». Volvieron a discutir los detalles. Lo que diría Pilar, cómo comportarse, en qué momento mostrar las pruebas. El plan era tan preciso como un reloj suizo. «¿No te arrepentirás?», preguntó Margarita cuando terminaron. «Aún estás a tiempo de marcharte sin hacer escándalo». Pilar negó con la cabeza. «No. Quiero que recuerde esta noche toda su vida. Quiero que su madre sepa que no era yo quien debía avergonzarse, sino él. Y quiero que Luciana comprenda que no se puede destruir la familia de otra persona impunemente». Margarita le apretó la mano. «Has cambiado, Pili. Te has vuelto más fuerte». «Simplemente he visto las cosas con claridad por fin», respondió Pilar.
y he comprendido que me merezco algo mejor. El jueves y el viernes por la mañana transcurrieron con los últimos preparativos. Pilar le dijo a Ramiro que se había tomado el día libre en el trabajo para prepararse para el banquete. Él asintió sin prestar mucha atención, ya que sus pensamientos estaban claramente ocupados con la próxima celebración y tal vez con cómo presentaría a Luciana allí. El día del banquete, Pilar se fue por la mañana al salón de belleza donde trabajaba Margarita. Su amiga se encargó personalmente de peinarla y maquillarla, siguiendo los consejos de Consuela, de Arequipa. «Serás la mujer más guapa del banquete», le decía Margarita mientras le hacía magia con el pelo. «Ramiro se quedará con la boca abierta cuando te vea». A las 3 de la tarde, la transformación había terminado. Pilar apenas se reconocía en el espejo. Un corte de pelo elegante, un maquillaje impecable, un vestido que realzaba su figura, las joyas de su madre brillando en su cuello y en sus orejas. «Ahora, el toque final», dijo Margarita sacando un frasco de perfume del armario. Un nuevo aroma para la nueva Pilar. El perfume olía a algo fresco y un poco atrevido. No era lo que Pilar solía elegir, pero encajaba perfectamente con su nuevo look. «El banquete comienza a las 7», dijo Margarita mirando el reloj. «Ramiro seguramente estará allí antes para recibir a los invitados con su madre. Tú aparecerás a las 8 menos cuarto, no demasiado pronto para que no tenga oportunidad de llevarte, ni demasiado tarde para que todos los invitados ya se hayan reunido». Pilar asintió con la cabeza. Habían discutido ese momento muchas veces. «Diego estará allí desde las 6», continuó Margarita. «Yo me reuniré contigo a las 7:15. Te esperaré en el vestíbulo del restaurante. Todo el material». Dio una palmadita a una pequeña carpeta que había sobre la mesa. «Lo llevaré yo». Pilar respiró hondo. El plan estaba listo. Todo estaba pensado hasta el más mínimo detalle. Solo quedaba ejecutarlo. «¿Estás lista?», preguntó Margarita mirándola a los ojos. «Estoy lista», respondió Pilar con firmeza. «Es hora de darle a Ramiro una lección que no olvidará». Se miró una vez más en el espejo. La mujer que la miraba desde allí no solo era hermosa, era fuerte, decidida, segura de sí misma. Era quien Pilar siempre había querido ser, pero a quien nunca le habían permitido ser. «No, nos va a avergonzar, yo no la he invitado», resonaban en su cabeza las palabras de Ramiro, pero ahora ya no le dolían. Ahora eran el combustible del fuego que ardía en su interior. Un fuego que debía quemar todos los puentes con el pasado e iluminar el camino hacia una nueva vida. Por la noche, en el restaurante El Mirador, no solo se celebraría la fiesta en honor al ascenso de Ramiro Solórzano. Allí nacería la nueva Pilar Gálvez, una mujer que nunca más permitiría que la humillaran. El restaurante El Mirador estaba situado en la 20ª planta de uno de los edificios más altos de Lima. Sus ventanas panorámicas ofrecían una vista de la ciudad y el océano, y por las noches, cuando se encendían las luces, daba la impresión de estar flotando sobre un manto de estrellas. A las 7:30, el taxi se detuvo frente a la entrada principal. El conductor salió para abrir la puerta a Pilar. Ella pagó y añadió una generosa propina, un pequeño lujo que antes no podía permitirse, pero hoy era una noche especial. En el vestíbulo del restaurante la esperaba Margarita, elegante con un sobrio vestido negro. «¡Vaya!», exclamó al ver a su amiga. «Estás guapísima». «Gracias», dijo Pilar, respirando profundamente y sintiendo cómo le latía el corazón. «¿Ya están todos allí?». «Sí», asintió Margarita. «Diego ha dicho que el banquete está en pleno apogeo. Tu marido está pronunciando un discurso solemne sobre sus éxitos». «¿Y Luciana?». «Está sentada en la mesa principal junto a su madre. Parece que ya forma parte de la familia». Pilar sintió una punzada de dolor, pero la reprimió de inmediato. Hoy no era momento para debilidades. «¿Los materiales?», preguntó. Margarita dio unas palmaditas a su pequeño bolso.
Todo está aquí, y Diego ha preparado el proyector, tal y como habíamos planeado. ¿Estás segura de que estás lista? Más que lista. Pilar enderezó los hombros. Vamos. Subieron en el ascensor hasta la planta 20. Las puertas del restaurante estaban abiertas y desde el salón se oían voces, risas y el tintineo de las copas. En la entrada había un maître con una tableta. ¿Su nombre?, preguntó. Pilar Solorzano, respondió ella con seguridad. Soy la esposa del homenajeado. El maître consultó la lista, frunció el ceño, pero al cabo de un segundo su rostro se iluminó. Sí, señora Solorzano. Por aquí, por favor. Pilar y Margarita entraron en el salón. El banquete estaba en pleno apogeo. Unos 40 invitados estaban sentados alrededor de mesas redondas, repletas de platos exquisitos y botellas de vino caro. En el centro de la sala se encontraba la mesa principal, en la que estaban sentados Ramiro, su madre Dorotea, y por supuesto Luciana. Ramiro estaba terminando su discurso. Y quiero dar las gracias a todos los que creyeron en mí y me apoyaron en este camino. Los invitados aplaudieron. Nadie había notado aún la llegada de Pilar. Ella estaba de pie en la penumbra junto a la entrada, observando la escena. Su marido, radiante de orgullo, su suegra que miraba con satisfacción a los invitados, y Luciana, que contemplaba a Ramiro con admiración y un sentimiento posesivo. Pilar dio un paso adelante, saliendo a la luz. En ese momento, Ramiro levantó la vista y la vio. Su discurso se interrumpió a mitad de la frase, y su rostro se congeló en una expresión de conmoción y horror. «Aquí está mi querida esposa», exclamó con un tono de voz anormalmente alto, tratando de mantener la compostura. «Pilar, por fin has llegado». Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Pilar sintió decenas de miradas evaluando su aspecto, su vestido, sus joyas. Sabía que estaba espectacular. El elegante vestido esmeralda resaltaba su figura, y el nuevo corte de pelo y el maquillaje la hacían irreconocible para quienes estaban acostumbrados a verla con el uniforme de cajera del supermercado. El rostro de Dorotea reflejaba sorpresa mezclada con antipatía. Evidentemente, no esperaba que su nuera pudiera lucir tan elegante. Y Luciana palideció. Sus ojos iban de Ramiro a Pilar. «Buenas noches», sonrió Pilar y se dirigió a la mesa principal. «Espero no haber llegado tarde a lo más interesante». «No, no». Ramiro se levantó de un salto con la voz temblorosa. «Acabamos de terminar la parte oficial. Ahora solo queda la cena y...» «Estupendo». Pilar se volvió hacia el camarero. «¿Me trae una copa de champán? Quiero brindar por mi marido». Ramiro palideció aún más. Dorotea tosió nerviosamente. «Pilar, querida, quizá no sea el momento más adecuado. ¿Por qué?» Pilar tomó la copa de las manos del camarero y la levantó. ¿Acaso no es el momento adecuado para que una esposa felicite a su marido por un ascenso? La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Pilar. Dio un pequeño sorbo al champán y continuó. «Quiero brindar por mi marido, Ramiro Solorzano, por un hombre que siempre ha aspirado a más, que no se detuvo ante nada para alcanzar sus objetivos». Ramiro se relajó visiblemente, pensando que la tormenta había pasado. Incluso intentó sonreír. «Gracias, querida». «No he terminado», lo interrumpió Pilar. «También quiero brindar por su extraordinario talento como actor, por lo bien que interpretó el papel de marido enamorado mientras tenía un romance con su secretaria». Un suspiro de conmoción recorrió la sala. Luciana se estremeció como si la hubieran golpeado. Dorotea se quedó boquiabierta. «Pilar, ¿qué estás diciendo?», siseó Ramiro acercándose a ella. «¿Estás borracha?» «No, querido». Pilar le sonrió con una sonrisa helada. «Estoy completamente sobria y veo todo muy claro. Por ejemplo, cómo besas a Luciana en el café El Cordón». Ella asintió a Margarita, que sacó varias fotos de su bolso y comenzó a repartirlas entre los invitados más cercanos.
En ella se veía claramente a Ramiro con Luciana, abrazados y besándose, captados durante el seguimiento. ¿Qué circo es este? Dorotea se levantó de su asiento con el rostro enrojecido por la ira. No es un circo, señora Solorzano, respondió Pilar con calma. Es la verdad sobre su hijo, que engaña a su esposa, sobre un hijo que se avergüenza tanto de su esposa que no ha querido invitarla a este banquete. Es mentira, gritó Ramiro, pero su voz temblaba. ¿De verdad? Pilar hizo una señal a Diego, que estaba junto al proyector. Entonces, quizás tú puedas explicarlo. En la gran pantalla, instalada para las presentaciones, apareció una transcripción de la conversación telefónica entre Ramiro y Luciana, la misma que Pilar había escuchado a escondidas. El texto estaba resaltado en negrita. No, nos va a deshonrar, no la he invitado. Luciana se levantó de un salto. Esto es ilegal, no tenías derecho. ¿Y acostarse con el marido de otra es legal?, preguntó Pilar en voz baja, mirándola directamente a los ojos. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Ramiro se quedó clavado en el sitio, incapaz de articular palabra. Dorotea miraba alternativamente a su hijo y a su nuera, con una expresión en el rostro que era una mezcla de conmoción, ira y comprensión. «Saben», continuó Pilar dirigiéndose ya a todos los invitados. He pensado mucho en cómo reaccionar ante la infidelidad de mi marido. Al principio quería marcharme en silencio para preservar su reputación, pero luego me enteré de que se avergonzaba de mí. Se avergonzaba tanto que no quería verme aquí hoy. Hizo una pausa, mirando directamente a Ramiro. Trabajo como cajera en un supermercado. Es un trabajo honrado del que no me avergüenzo. He apoyado a mi marido durante los 5 años de nuestro matrimonio, ahorrando en mí misma para que él pudiera tener una apariencia bas-vestige. He soportado el trato condescendiente de su familia. ¿Y qué he recibido a cambio? Traición. Diego cambió la diapositiva en la pantalla. Ahora se veía una foto de Ramiro y Luciana en la fiesta de la empresa del año pasado, demasiado cerca el uno del otro para ser solo compañeros de trabajo. Su romance dura ya más de 1 año, dijo Pilar, y yo no soy la primera a la que Luciana traiciona. En su trabajo anterior ya hubo un escándalo por un romance con su jefe, que estaba casado. Luciana palideció aún más. Agarró su bolso y se dirigió hacia la salida, pero Margarita le bloqueó el paso. ¿A dónde va, señorita Bichil? La noche apenas comienza. Ramiro finalmente salió de su estupor. Se acercó a Pilar, con el rostro desfigurado por la ira. «¿Te arrepentirás de esto?», siseó. «No, Ramiro», respondió ella con calma. «Tú lo lamentarás. Lamentarás haber perdido a la mujer que realmente te amaba. Lamentarás haber cambiado tu familia por una aventura. Lamentarás que tu carrera esté ahora en peligro, porque sé mucho más de tus negocios turbios de lo que crees. Lo último era un farol, pero, a juzgar por el palidez de Ramiro, había dado en el clavo». «¿Es esto chantaje?», articuló él. «No», negó Pilar con la cabeza. «Es un adiós». Se volvió hacia los invitados, muchos de los cuales eran compañeros de trabajo de Ramiro. «Les pido disculpas por este desagradable espectáculo, pero creía que debían saber con qué tipo de persona están tratando. Un hombre que traiciona a sus seres más cercanos, que miente y se escabulle, que se avergüenza del trabajo honrado». Con estas palabras, se quitó el anillo de bodas y lo dejó sobre la mesa, delante de Ramiro. «La semana que viene recibirás los papeles del divorcio». Pilar se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Margarita la siguió, pero no sin antes derramar una copa de vino tinto sobre el vestido blanco de Luciana. «Vaya, qué vergüenza», se disculpó fingidamente. Salieron del restaurante entre el murmullo de las conversaciones, que crecía a sus espaldas como una ola que se aproxima. En el ascensor, Pilar finalmente se permitió respirar profundamente. Le temblaban las manos, pero se sentía inesperadamente aliviada. «Estuviste magnífica»,
dijo Margarita abrazando a su amiga. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Pilar esbozó una débil sonrisa. No puedo creer que realmente lo haya hecho. Yo siempre supe que eras capaz. Margarita le apretó la mano. Ahora comienza un nuevo capítulo en tu vida, y yo estaré a tu lado para ayudarte a pasar página. Habían pasado 3 meses. El sol brillaba a través de los grandes ventanales del pequeño estudio a las afueras de Lima. La habitación estaba llena del aroma de la pintura, la tela y el café. En las paredes colgaban bocetos de interiores, muestras de telas y fotografías de proyectos terminados. Pilar estaba de pie junto a la pizarra, fijando nuevos bocetos. Su cabello había crecido un poco más que 3 meses atrás, pero conservaba el mismo corte que le recordaba el momento en que finalmente había recuperado su libertad. Sonó el timbre de la puerta y Margarita entró con una bandeja con 2 tazas de café. ¿Cómo va el proyecto de la señora Méndez?, preguntó mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Casi terminado, respondió Pilar señalando los bocetos. Le gustará esta combinación de colores, a juzgar por su reacción a las opciones anteriores. Margarita asintió con la cabeza mientras examinaba el trabajo. Es precioso. Realmente has encontrado tu vocación. Interiores Creativos era el nombre de su pequeño estudio de diseño de interiores. Pilar había cumplido por fin su sueño de toda la vida tras realizar unos cursos intensivos y utilizar el dinero que había recibido tras divorciarse de Ramiro. Margarita se había convertido en su socia y se encargaba de la parte comercial, mientras que Pilar se ocupaba de la parte creativa. Los primeros 3 meses fueron duros. Trabajaban casi sin descansar, dormían pocas horas al día y se preocupaban por si tendrían suficiente dinero hasta que llegaran los primeros encargos importantes. Pero poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Primero llegaron pequeños proyectos de amigos y conocidos, luego pedidos de conocidos de estos y, finalmente, hace 2 semanas, recibieron su primer gran contrato para decorar un pequeño hotel boutique. Ah, por cierto, dijo Margarita, entregándole un sobre a Pilar. Esto llegó esta mañana. Pilar miró al remitente. Joaquín Galvez, Arequipa. Sonrió y abrió la carta. Su padre, a pesar de la existencia de los teléfonos y de Internet, prefería el correo tradicional para los mensajes importantes. Querida Pilarcita, escribía, me alegra saber que tu negocio va bien. Tu madre siempre decía que tenías manos de oro y ojo de artista. Estaría muy orgullosa de ver lo que has conseguido. En cuanto a tu invitación, sí, estaré encantado de mudarme a Lima el mes que viene. Arequipa siempre será mi hogar, pero he vivido demasiado tiempo lejos de mi hija. Con amor, tu padre. Pilar apretó la carta contra su pecho, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. El círculo se cerraba. Su padre volvía a su vida, esta vez para siempre. ¿Buenas noticias?, preguntó Margarita notando su emoción. Las mejores, sonrió Pilar. Papá ha aceptado mi propuesta. Se muda a Lima. Nos ayudará con las reformas. Eso es estupendo, exclamó Margarita. Nos vendrá muy bien tener un mecánico experimentado en el equipo. Levantaron las tazas de café en un brindis improvisado. Por una nueva vida, dijo Margarita. Por una nueva vida, repitió Pilar. Y por las lecciones del pasado, que nos hacen más fuertes. Se acercó a la ventana y miró a la calle, donde bullía la vida. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, Ramiro probablemente todavía se lamía las heridas tras el escándalo público. Dorotea seguramente aún no podía aceptar la vergüenza. Y Luciana, bueno, por lo que Pilar sabía, Luciana ya había encontrado una nueva víctima, otro gerente casado de la misma empresa. Pero todo eso ya no importaba. Pilar Galvez había abierto un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que ella era la protagonista y no la sombra de otra persona. Un capítulo lleno de oportunidades, creatividad y amor verdadero, por sí misma, por su familia y por su trabajo. Sonó de nuevo el timbre.
Un nuevo cliente entraba en el estudio. Pilar sonrió y se apartó de la ventana. El pasado había quedado atrás. El presente requería toda su atención. Y el futuro por fin le pertenecía.